Fly me to the moon. Un emprendedor aragonés podría convertirse en el primer civil en llegar a la Luna. Así cumpliría lo que para muchos de nosotros sería un sueño: viajar al espacio. Para lograrlo, tiene que ganar el concurso que el artista y millonario japonés Yusaku Maezawa ha organizado en Internet para formar parte de la tripulación del primer cohete privado que espera salir de nuestro planeta. Pues está siendo un poco abrumador y a la vez con mucho orgullo, más en esta tierra que somos gente de raza y somos gente así muy echada para adelante, porque se ha sumado la gente a la causa. O sea, una cosa así como una ilusión como muy personal, pues ha habido gente que la ha entendido como suya, de lo cual estoy súper orgulloso, y ya pues es como llevar una parte de los sueños de la gente o de gente que a lo mejor no se ha atrevido, pues que se siente como un poco así comprometida y se siente pues así reflejada. En este viaje espera que le acompañen los productos de nuestra tierra. Todo el mundo nos está mandando como cosas de alimentos para poderlas llevar, aunque sea simbólicamente, o no, nunca se sabe si nos dejarán montar un remolque sideral para ir cargando toda esta serie de cosas que nos van dando. Para ayudarle a prepararse para esta aventura espacial, Jochi visita a los expertos del Planetario de Aragón en busca de consejo sobre los retos a los que tendrá que enfrentarse si es seleccionado. En el espacio tienes ausencia de gravedad, luego tienes que no te protege el campo de la atmósfera como aquí en la Tierra, por lo tanto te llega la radiación solar de todas las ondas, tanto la ultravioleta como los rayos UVA, eso es lo más peligroso que tienes en el espacio. Y luego pues que hay un cambio de temperatura brutal entre si estás a la sombra o estás en el sol. El cambio oscila en unos 300 grados. Protegerse en este ambiente tan hostil es fundamental y para ello se emplean los trajes espaciales. Jesús Pérez Navasa, director del Planetario de Aragón, le explica a Jochi los secretos que esconden. Los pañales, tal como los conocemos hoy en día, es precisamente un descubrimiento a raíz de la carrera espacial, porque se pasan muchos días en el espacio y había que solucionar problemas tanto de la alimentación como también de los desechos de la propia alimentación. Pues nada, todo para allá. También te voy a ayudar a ponerte el segundo nivel de protección. Los trajes espaciales están compuestos de un montón de capas, ¿vale? Te tienen que proteger de los rayos solares, te tienen que proteger de la temperatura exterior, te tienen que proteger del interior. ¿Pero no pasará el calor que estoy pasando? No. Este va a ser meterlo y luego ya veremos, a ver, eso es. Y entonces aquí tenemos otro invento de los que viene precisamente de la carrera espacial, que es el velcro. Las botas. Dejarás huella en el caso de que os acerquéis a la Luna. No solamente será la de Armstrong la que habrá, sino que tendremos a un aragonés. Los guantes son muy importantes, ¿vale? Porque necesitas tener movilidad para poder coger cosas y al mismo tiempo tienen que ser unos guantes que te den la protección a todas las partes del cuerpo. Ahí, perfecto. Allí. Lo que estás viendo es ya que no es precisamente cómodo el poder estar en el espacio. Nos queda una parte muy importante, que es el casco. ¿Y aquí dónde pongo la cinta de la Virgen del Pilar? No sé si te dejarán subir la cinta de la Virgen, a lo mejor te dejan poner en algún lado algún pequeño tatú. Y ya tenemos a nuestro aragonés que va a viajar al espacio. Un pequeño paso para cumplir el sueño de conquistar el espacio.